Bienvenidos al video número 13 en este canal que hemos denominado Para Todos y Para Nadie. Les habla Richard Álvarez. Es un gusto compartir esta nueva emisión. Trataremos en esta instancia, en esta introducción de la introducción, hablaremos de la meritocracia, algo que se pone de moda en las campañas electorales. Estamos en esas fechas por estas partes del mundo, específicamente en la República Oriental del Uruguay y en la República Argentina. Coinciden las elecciones de representantes en Uruguay y la primera instancia para pasar a la segunda vuelta, donde se elegirá presidente si no hay una mayoría contundente, y en Argentina se elige presidente únicamente. En ese contexto nos estamos moviendo por estas fechas, octubre del 2019. En este video hablaremos, como dijimos, de la meritocracia. Pondremos algunos expositores con argumentos muy interesantes. Hablaremos un poco de la crisis de Venezuela, crisis provocada, por supuesto. Hablaremos un poco de la revolución de las hijas, lo que está pasando en Argentina en temas políticos. Hablaremos del estrés hídrico que está sufriendo Chile, algo también que está muy de moda, querer imitar o compararse continuamente con Chile. Hablaremos de los desafíos que tienen los jóvenes, adolescentes de 14 años, por ejemplo, y propondremos algunas cosas totalmente antagónicas a las que se propone, como exigir en un planeta que se cae y se derrumba, y lo único que interesa al sistema parece es ser productivo y productivista. Bienvenidos a esta nueva instancia, los invitamos a quedarse. Avancemos mucho. La educación gratuita, laica, obligatoria, de calidad. ¿Te acordás? Es la que tuvimos todo. Bueno, es la que, déjame decir algo de Javier. El padre de Javier, Canillita, vos corregime, en Plaza Italia. El editor de noticias. Y el hijo ahora estudiando en Boston. El Perfil, el diario Perfil. Perdón, de Perfil. Y el hijo es Argentina, fue posible. Favaloro fue posible, nació en el barrio del Mondongo de La Plata. El ejemplo de Javi me gusta. El papá Canillita en la Plaza Italia. El director del diario Perfil y el hijo estudiando en Boston. Eso fue la 1420. ¿Y qué significa eso? La movilidad social por la educación pública argentina. ¿Por qué la 1420 en el ejemplo de Javier? La educación pública argentina y la salud pública argentina es la mejor manera de redistribuir el ingreso en la Argentina. Porque si no podemos crecer económicamente como nos pasó, pero si no invertimos en la gente, en nutrir, en salud, en educación, el crecimiento económico puede generar más desigualdad. El verdadero desarrollo de un país es reducir la desigualdad, y eso es nutrición, educación y salud. No para los que podemos pagar, sino para los que no pueden pagar. Pero lo que dice Facundo tiene que ver con igualdad de oportunidades y ascenso social. Antes todos iban a la misma escuela. Exacto. El de arriba y el de abajo. Todos, a la misma... En tu pueblo, en San Francisco, vos fuiste al colegio con el más rico del pueblo y el más... No me lo enseñaron al inglés como se lo enseñaron a ellos. Por eso la meritocracia, si no salimos del mismo escalón, es un verso, es mentira. Totalmente. Es mentira. Si nosotros, por eso la meritocracia es un verso cuando hablan meritocracia, el país de la meritocracia. Sí, meritocracia cuando salimos del mismo escalón, pero acá mucho Facundo, arrancamos de abajo. Explícame algo, por favor. Recién dabas el ejemplo de Javi. Me parece que el ejemplo de Javi es una excepción hoy en día, pues estás con una generación donde hoy los hijos no llegan al nivel educativo de los padres. Es la primera vez que nos está pasando eso. Estoy de acuerdo, por eso hay que retomar. Pero nosotros tenemos dos opciones. O seguir así, vamos a ser más desiguales, vamos a llegar a 60% de pobres, vamos a quedar desfasados del mundo, o retomar ese espíritu patriótico de la movilidad social argentina por la salud pública y por la educación. Por eso lo puse. Esa Argentina no existe más. No existe. Coincido, pero tenemos que hacer... Y eso se hace entre todos. Porque ahora estamos discutiendo, vos dijiste recién, las próximas elecciones y demás. Si el próximo presidente, gane quien gane, no convoca un pacto político, económico y social, porque esto se hace entre todos, y con firma del Congreso, lamentablemente le va a ir mal y nos va a ir mal a todos los argentinos. En Estados Unidos se hace un debate por tema, porque si no los candidatos aprenden dos frases. Si vos tenés un debate de una ¿Cómo hora... es en Estados Unidos, Facundo? Bueno, tenés muchos debates, acá hay dos, pero allá tenés mucho debate, y un debate para defensa. Un día se debate la economía. Un día de 2 horas defensa, 2 horas educación. Entonces ahí no hay verso, no hay que te aprendés de tu asesor 2 párrafos. Acá en un debate de 1 hora tenés tantos temas que te aprenda de educación 2 párrafos. Ya está. Tenemos una democracia que no es perfecta, pero tenemos. Yo aspiro a que... Por eso no creo tanto en las personas yo. Y lamento defraudar, porque si la gente tiene mucha expectativa con una persona, se va a defraudar. Porque esto se hace entre todos, con un plan y con un proyecto de país como lo tuvimos en Argentina. Entonces, los que hacemos filosofía cuestionamos las grandes verdades, ¿no? Y entonces sí verlo desde un lugar, desde una perspectiva diferente. Parece clave ahí
cambiar las perspectivas usuales, sobre todo porque entendemos que la actualidad está regida por un fenómeno que es, digamos, que está demasiada focalizada y ensimismada en sus propios problemas, pero ese ensimismamiento no es propio. Quiero decir, a veces me da la sensación de que cuando uno quiere ser contemporáneo, o sea, que quiere trabajar la actualidad, está como cegado por las luces del presente. Así dice Giorgio Agamben, un pensador italiano, para referirse a cómo la filosofía puede trabajar la cuestión de lo contemporáneo, de la actualidad. No solo quedarse con aquello que las luces del presente iluminan como problema, sino también poder ver las sombras, dice Agamben. Porque cada vez que se ilumina, que se prende un foco, evidentemente hay una zona de oscuridad que se tapa. Vieron que hasta la luz, cuando se potencia, está de alguna manera tapando algo. Lo mismo que ilumina, lo está opacando. Y eso es muy común en cómo se articulan muchas veces los títulos de los canales de noticias, ¿no? De cómo se socalea, ¿no? De cómo se considera qué es lo importante, poder de algún modo atravesar eso. Y decía Heidegger acerca del impersonal sé o el sentido común. Pensamos como se piensa, sentimos como se siente, deseamos como se desea. La pregunta es quién construye ese sé, ¿no? Ya que hablamos de sentido común, ¿quién fabrica el sentido común? ¿Es realmente común o responde a los intereses de los vencedores? El de meritocracia. Lo escuchamos en los medios, lo escuchamos en la política también, en algunos referentes políticos, con esta idea según la cual la meritocracia viene a ser como un criterio que nos sirve para valorar, digamos, quién anda en la línea correcta y quién está equivocado. Meritocracia, eso es una palabra compuesta, ¿no? Que tiene ese kratos, que está también en democracia, que es un término griego que significa poder. El poder del mérito. Esto es algo así como, digamos, que tiene mayor derecho, poder en ese sentido me parece que refiere la palabra, el que se lo merece. Porque el mérito tiene que ver con eso, con el merecimiento. El tema es dónde está puesto el merecimiento. Y qué consecuencias tiene, porque mucho se le objeta muchas veces al Estado, sobre todo cuando define políticas públicas o de redistribución de la riqueza, digamos, que lo que hace es como no tomar en cuenta el mérito, sino como que el Estado de algún modo con sus políticas sociales, sobre todo en gobiernos más bien intervencionistas, como que recompensa al que no se lo merece, ¿no? Obviamente se darán cuenta que todo esto supone una idea de origen, de que estamos partiendo de un origen común, más que común, una igualdad en el punto de partida que permite entonces después evaluar en términos meritocráticos cuál de todos los individuos hizo más esfuerzo que el otro. Pero para eso hay que suponer que el punto de partida es igual para todos. Ahora, ¿es el punto de partida igual para todos? Porque cuando la meritocracia toma como parámetro el esfuerzo individual, y subrayo individual, llega a un punto, o sea, colapsa en el momento en que no puede de algún modo fundamentar o justificar que los individuos partimos todos de la misma situación o igualdad de condiciones. En todo caso, allí la competencia puede ser como mínimo leal. Pero si partimos de situaciones de facticidades muy distintas, hay algo que nos cierra en el planteo meritocrático. Bienvenidos al video número 13, que ya como detallábamos al inicio, tocaremos algunos puntos sensibles. En la introducción de la introducción hablaremos un poco de por qué votamos, que es el nombre del video, y allí daremos algunas intenciones o reflexiones de qué nos pasa en la cabeza, qué nos atraviesa en estos momentos electorales tan conflictivos, tan controversiales, tan poco claros, y
que igual al final, el 27 de este mes, el 27 de octubre del 2019, terminaremos votando algo o alguien. De estos videos, la reflexión sobre los grandes temas y no sobre la chiquitez o la inmediatez de la política partidaria electoralista con fines casi siempre lucrativos, intereses personales, egos, miserias humanas y demás. ¿Cómo se conforman las listas de los partidos políticos, por ejemplo? Allí, al momento de diseñar las listas, no se toman en cuenta ni idoneidad, ni capacidad, ni esfuerzo, ni trabajo, ni contracción al estudio, ni pericia en algunas áreas específicas. ¿Qué se toma como regla general para conformar la lista? La lealtad. Lealtad definida en códigos de sumisión, acatar, respetar el orden piramidal que casi siempre existen dentro de estas organizaciones miserables, donde yo milité y reconozco y conozco muchas internas de varias agrupaciones dentro de partidos y por eso puedo hablar con un poquito de propiedad. La miseria de pedir un voto es tratar de transformar y llegar a la población con una imagen que es totalmente distorsionada, disfrazada, edulcorada y convertida en un producto. Puertas adentro se conforma con lo que denominaremos armado de respaldo. O sea, hay un interés económico principalmente. El que sale electo o el que aspira a ser presidente o aspira a ser diputado o aspira a ser senador, la Corte Electoral le transfiere una cantidad de dinero por esos votos obtenidos que van el 20% para el candidato a presidente, el 20% al candidato a diputado, y ese dinero se lo hacen inmediatamente después de las elecciones, unos meses, plata en banco. Eso lleva a pensar la política como una estrategia de quién va a manejar esos dineros si no estoy yo. Ya ahí hay un primer escollo que saltar que es muy difícil. Si analizamos y hacemos una puesta a punto de la conformación de esas listas, veremos que están las mujeres, las hijas, los más allegados, los más alcahuetes, los más sumisos a ese poder y los que van a respaldar en algún momento las decisiones que ha tomado este núcleo minúsculo que participa dentro de estas organizaciones. ¿Qué pasa ahí? No hay un interés superlativo, un interés general, o sea, se maneja al micro nivel o al micro clima de la organización, que es la que conformó el partido, que es la que trabajó, que es la que hizo los trámites. Eso les lleva a pensar que tienen un derecho a tomar esas decisiones, cuando un partido político tendría que ser una fuerza que estudie, que se prepare, que analice, que conozca en profundidad el reglamento. O sea, van a jugar muchas veces un juego donde no conocen el reglamento, cometen cualquier barbaridad, hacen cualquier atropello a las leyes electorales y después terminan remendando, borrando y pegando, cortando y pegando y armando, como muchas veces aparece cosas ridículas o problemas luego de las elecciones que son un show, como veremos después de esta elección va a pasar en muchos partidos. En los partidos grandes, digamos, que tienen tradición, o sea, son los que conformaron el sistema, son los que armaron el sistema para permanecer y perpetuarse en el poder. Ellos lo manejan así. Ahora, los partidos minúsculos que nacen con esa reserva moral que quieren llevar adelante, con esa carga emocional de ser diferentes, de mostrar que no están contaminados, o sea, lo que no se contamina, lo que no está impregnado por esa lógica de estos partidos es la ineptitud, la inexperiencia, la falta de capacidad dentro de los grupos y la liviandad con que se toman estos trabajos. O sea, muchas veces se dice, se arregla con 2 chorizos y un par de fueguitos y ya arreglamos todo. Y no es así. El sistema es complejo porque lo han diseñado complejo para que las minorías que tienen reales intereses de cambiar un poco esta realidad se les forme y se le transforme cuesta arriba. Aclarando esto, ¿por qué votamos entonces? Si sabemos que detrás de todos estos grupos que aparecen como antisistemas, como los que están en contra de todo, como los que proponen cosas que
no son las que se están proponiendo normalmente y terminan siendo una migaja, una minuta, digamos, dentro del electorado, pero generan una ilusión en la gente, un estado de que se puede hacer algo, de que hay gente que va a hacer algo. Y realmente, si no lo haces vos, el que está ahí mirando, no lo va a hacer nadie por vos, ¿entendés? El que lo va a hacer un gestor, que es el que está cobrando todo esto que te detallé recién, para hacerlo por vos, porque considera que vos sos un cómodo, un flojo, un inepto, que ellos también lo son, que necesitas que te digan lo que tenés que comer, lo que tenés que votar, lo que tenés que tomar. Y en esa posición se pone también la política. La política perdió ese ideario, esa idealización de ser una herramienta que está al servicio de la transformación y se constituyó en una herramienta que está al servicio de lo que la operan, de sus allegados, de su grupo y de los poderes con los que han transado para llegar a esos lugares. Han colocado gente estratégicamente en diferentes lugares que los sostienen como puntas de lanza, digamos. Así se conforma la política, por lo menos rioplatense, mezquina, miserable, llena de egos, exacerbados, gente que se piensa que tiene verdades absolutas resueltas dentro de su corazón y de su espíritu, porque muchos son religiosos todavía, cargan con esa doble cruz de creerse que son superdotados y iluminados. Un tema complicado para esta hora de la mañana de esta primavera acá en el sur del continente americano, República Oriental del Uruguay. En definitiva, votamos porque creemos que estamos haciendo algo. Hasta esa ilusión está conformada por el sistema. La publicidad, la radio, los medios de comunicación generan ese clima de que uno tiene la posibilidad de cambiarlo cuando lo que estás haciendo es, como ya lo dijimos en otros videos, es en una góndola de gaseosas elegir la light, la cero, la que tiene menos burbujas, la que tiene menos azúcar, la que tiene menos edulcorante, pero en definitiva es todo lo mismo porque el sistema está diseñado para que los que lleguen en esas condiciones. Y los que vienen con una rebeldía, digamos, indómita, un poco rebelde, algún día son transformados y domesticados dentro de los parlamentos o de los organismos a donde se incorporan a trabajar. Porque como decíamos al principio, son desinformados, ignorantes de la regla del juego, no conocen en profundidad lo que ya está funcionando dentro del Estado y proponen cosas que de repente si uno se pone a tildar en lo que ya está instrumentado dentro del Estado hace muchísimo tiempo, está funcionando mal, pero funciona y aparecen como propuestas novedosas estas pavadas que se difunden en esta época y los caudillos se iluminan con un buen foco y compran su voto. Pagan una publicidad para que usted les dé esos $10 ahora el 27 de octubre y ellos engrosen sus arcas que después se maneja todavía con una liviandad de esos dineros como que fueran ganados en una lotería, porque prácticamente se transforma en eso la elección. Un bolillero donde sacan algunos candidatos que van a hacerse de un dinero interesante y viven de ahí en más de la política. Entonces ahí se desvirtúa el origen que decíamos recién de transformador o herramienta movilizadora de la política. Pasemos a cosas un poco más importantes, como detallábamos al comienzo del video, la revolución de las hijas en Argentina. Estos movimientos realmente son antisistema, pegan donde hay que pegar, tienen como fundamento principal la juventud preparada, la juventud que ha orejeado lo que han hecho, lo que hemos hecho los adultos que queremos bajar línea constantemente, y ahí se ha generado en Argentina la revolución de las hijas. Esta juventud secundaria, universitaria, se mete en la política e irrumpe irrespetuosamente como debe ser para plantear algunas cosas claves. En los debates parlamentarios se ponían pantallas gigantes en la calle donde esta gente que estaba metiendo un poco de candela y metiendo ruido podía ver lo que se votaba dentro del Parlamento. Entonces allí milagrosamente aparecieron frases como: bueno, a mí en este tema, por ejemplo, en el aborto, me cambió la cabeza mi hija o mi nieta. En el tema de la ley de género, me cambió la cabeza
mi nieto o mi hija mujer. Desde ahí parte un poco la propuesta de estas muchachos y muchachas que dicen, bueno, si a vos te cambió la cabeza tu hija y tu nieto en algunos temas de actualidad sensible que vos no podés digerir por tu estructura patriarcal, tu cabeza machista, entonces no será el momento de que empiecen a tomar las decisiones que vos no sabés tomar tus hijas y tus nietos. ¿No será el momento de la juventud? Ahí irrumpe y empieza a pegar fuerte estos movimientos juveniles que se han denominado en Argentina la revolución de las hijas. Es muy interesante este concepto para que empecemos a manejar y abramos un poco la cabeza. Cuando decimos, por ejemplo, que queremos mano dura, que queremos bajar la edad de imputabilidad, ¿no sería el momento de decir, bueno, en vez de bajar la edad de imputabilidad, le daremos a los jóvenes la oportunidad de votar a los 14 años, por ejemplo? Y no me vengan a decir que a esa edad los jóvenes no saben lo que hacen, porque todo lo que detallé al principio es una clara definición de que los adultos tampoco sabemos lo que hacemos. Entonces partamos de esa base. En vez de querer castigarlo, encerrarlo, domesticarlo, démosles la oportunidad a los 14 años que voten, que elijan ellos, porque son los que van a heredar este futuro de mierda que nosotros estamos fabricando para ellos. Y después en algún momento les diremos, bueno, nosotros hicimos lo que pudimos, tomen, resuelvan. No, ahora hay que darle la oportunidad de que elijan. Ya, en las próximas elecciones, en Argentina se vota a los 16 años. Acá seguimos pensando de que los mayores de 18 años tenemos una claridad conceptual y una inteligencia para elegir, que bueno, no me hagan entrar en detalles, por favor. Que va a hablar de la meritocracia, como ya lo venimos desarrollando, y sobre la política intervencionista que ha desarrollado el gobierno norteamericano en Venezuela, apoyada por un montón de lacayos de esta parte del mundo, que por suerte se están yendo próximamente. El Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el Palacio Presidencial de la República Bolivariana de Venezuela, víctima de una campaña de desinformación, aprovechándose ciertos problemas, algunos tal vez fruto de errores que todos cometemos, pero otros provocados claramente y por algunas veces las llamadas sanciones, que en verdad son agresiones ilegales contra países soberanos. Pero que muchos olvidan es que era Venezuela antes de Chávez. ¿Quién conocía Venezuela? Y tal vez desconocen que durante décadas Venezuela fue el principal productor de petróleo del mundo. ¿Dónde fue ese dinero? ¿No? A los condominios en Miami. No quedó para el progreso del pueblo venezolano. Pero la pérdida física de nuestro comandante y líder, Hugo Chávez, fue un golpe muy grande, no solamente un golpe político, espiritual, moral, nacional, sino fue un golpe a la región entera. Desde que el comandante Chávez se enfermó, los enemigos del proyecto bolivariano, del proyecto revolucionario, fueron haciendo planes. Los enemigos internos, pero sobre todo el poder imperial de los Estados Unidos empezó a proyectar un conjunto de fórmulas para sustituir el chavismo. Si no tuviéramos las misiones y grandes misiones que atienden la alimentación del pueblo, la construcción de viviendas, la educación pública, la salud pública, el ingreso de nuestros viejitos y pensionados, si no tuviéramos ese modelo social integral de atención, toda esta guerra que nos han hecho, y sobre todo los últimos 2 años de Trump, las sanciones, las agresiones económicas, las prohibiciones que nos han hecho en el campo económico, hubieran tenido un efecto devastador. Venezuela tuvo ingresos casi por 50.000 millones de dólares. 50.000 millones solo por petróleo. Promedio anual. Anual. ¿Sabes cuál fue el promedio del año pasado? 4.000 millones de dólares. Tú sabes que entre mis malas costumbres de ser economista, conozco esa cifra. Sí, nadie es perfecto. Cuando estaba revisando, no lo podía creer. Sí. En promedio, de 50.000 millones de ingresos petroleros a 5.000 millones. Entonces esa es la crisis que están enfrentando. Hay una Venezuela mediática, hay una Venezuela de la manipulación mundial y hay una Venezuela de verdad, una Venezuela real que tú puedes recorrerla. Y hay un pueblo que, a pesar de los pesares, es un pueblo que está protegido. Un proyecto bolivariano en Venezuela podía depender en esa magnitud de un solo hombre, así sea una persona
para mí extraordinaria como fue el comandante Hugo Chávez? Yo creo que el comandante Chávez tenía conciencia de todo el papel que debe jugar un líder, un jefe. Formó a una generación de líderes y lideresas que lo acompañaban con mucha conciencia en un liderazgo colectivo y permitió en aquella emboscada que la vida nos dio, con la enfermedad repentina y la partida física del comandante Chávez, permitió tomar el relevo y avanzar. Este no es un problema, yo siempre lo digo, de un hombre, y yo lo digo hoy, esto no es un problema de Maduro, que Maduro está, que Maduro no esté, no es un problema de Maduro. Yo tengo mis responsabilidades y las asumo firmemente, fieramente diría, ¿no? Pero aquí hay un pueblo, aquí hay una fuerza política, aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí hay un liderazgo colectivo. Y si Maduro está o no está, la revolución seguirá. El gobierno uruguayo ha mantenido ahí una posición ambigua, un poco unos que pegan palo, otros que piden sanciones, pero en realidad es una intervención definida por Estados Unidos y donde mostraremos ahí algún segmento donde aclara las condiciones económicas a las que está sometida el gobierno y el pueblo de Venezuela. El tema del estrés hídrico en Chile. Salió una lista de los países que tendrían dificultades con el tema del agua de acá a 50 años. En Sudamérica, uno de los países que está más afectados es Chile, Santiago específicamente, donde dicen que el río Maipú, que es uno de los que se toma agua para la ciudad de Santiago, va a perder su caudal y su volumen en los próximos años, a pesar de que el clima se va a comportar con lluvias abundantes y espacios de sequía donde no va a haber agua. ¿Cuál es el punto clave en esto del estrés hídrico? Muchas veces acá en la región se maneja al ejemplo de Chile como algo ideal, como algo a mirar, a seguir. ¿Qué pasa con el tema del agua en Chile? En la época del Pinocho, del torturador, Pinochet, Adolfo Pinochet, no era Augusto, bueno, que también de acá se mira con una simpatía increíble muchas veces, las cosas que hizo el Pinocho, se privatizó el agua. En el año 81 se vendió a una empresa multinacional que administra los recursos y hoy en día, para transformar ese futuro peligroso, angustiante que vive la ciudad de Santiago, tienen que negociar con estas multinacionales que no tienen sede en estos países tercermundistas, subdesarrollados como los nuestros, y normalmente son de europeas o de algún país con muchos más recursos que los nuestros. Entonces, ¿para qué sirve este ejemplo de Chile? Chile va a padecer el tema del agua, lo va a sufrir y va a tener que negociar con estas multinacionales, ponerse de rodilla y de repente para recuperar los recursos hídricos, el manejo de los recursos hídricos va a tener que atravesar un juicio o desembolsar una reapropiación de esa empresa. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque nosotros acá en Uruguay en el año 90 y tanto defendimos las empresas públicas y cada campaña o cada vuelta de pedida de votos, esta recolección de dinero que hacen los partidos políticos, sale el tema de privatizar la refinería, dejar de refinar petróleo, vender las empresas públicas tienen que ser eficientes y tienen que, es verdad, tienen que ser eficientes, pero principalmente tienen que ser del Estado. ¿El Estado quién es? Todos nosotros. En lo que tiene que ver con recursos estratégicos no se puede privatizar, porque miren lo que está pasando en Chile. Irresponsablemente dejaron los recursos hídricos, los recursos naturales de su población en manos de capitales o empresas. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos leyes que defienden estas empresas públicas que no se pueden privatizar, que bueno, por suerte se votó en el año 97, creo que fue, 96, donde se mantuvo a las empresas de energía y de recursos hídricos dentro del Estado. Eso fue una buena cosa. Ahora, ¿qué está pasando en estos países que no privatizaron las empresas? Las empresas colonializan de diferentes maneras. Por ejemplo, viene UPM y tiene derecho a instalarse al lado de un río que está todo podrido, todo contaminado. La UPM-1 fue Botnia primero, ahora estamos hablando de la UPM-2 que se va a instalar acá, en el Río Negro, en un río todo podrido, todo contaminado, y lo va a empeorar, obviamente. Aunque
los gobernantes y los lacayos de estas empresas, los que están de alguna manera solventados, dicen que va a mejorar el agua. Cualquier cosa podemos escuchar en campaña electoral. Y esta gente tiene acceso, por ejemplo, a perforar el acuífero Guaraní, una reserva de agua que es compartida con los vecinos de Brasil y Argentina y Paraguay. Y esta gente tiene acceso a perforar ese acuífero, sabiendo que los estados como los nuestros, la capacidad, la infraestructura, el poder económico que tienen para supervisar a estos monstruos es imposible, porque en la letra del contrato se establece algo parecido a lo que detallábamos de Chile. O sea, es como una neocolonización, o sea, no tiene la empresa pública a su disposición los recursos hídricos, por ejemplo, pero vienen con los nuevos desembarcos, que son los llamados contratos de inversión, donde esos contratos prácticamente son intocables. Pueden llevarse el agua, es más, se la llevan transformada en palos, en celulosa, porque esa agua es un recurso hídrico que está dentro de nuestro territorio, que está siendo transformado en materias primas con mucha ganancia para los grandes capitales extranjeros, finlandeses en este caso, multinacionales, porque seguir el rastro, el origen de esos capitales es imposible. Entonces, ¿cuál es la conexión que hacemos nosotros? Ya no vienen por las empresas directamente, porque nos colonizan desde un lugar nuevo, una nueva colonización. O sea, vienen estas multinacionales, se instalan en el país, se llevan los recursos naturales de diferentes maneras que son invisibles a la ciudadanía, y la propuesta política o la propuesta transformadora que nos muestran es: vamos a dar trabajo. Como si el fin justificara todo esto. Es lamentable, pero es una síntesis de nuestra realidad, de a lo que nos tenemos que enfrentar y poner la vista, no dejarnos encandilar en campañas electorales con esta minuta que se denomina elecciones. Es todo un gran paquete donde la mayoría, en este caso, en el caso de UPM, que es un caso gravísimo, hemos dedicado algún video y tendremos que dedicar alguno más, es una calamidad lo que pasa en el sistema político. La mayoría de los partidos políticos aplauden a voces, gritan, hacen fiestas porque desembarcan estos proyectos sin detallar todo esto. Y como veíamos en la revolución de las hijas, después le pasaremos la factura a las generaciones que vienen atrás nuestro. O sea, les pasaremos la mochila diciendo: hicimos lo mejor que pudimos en nuestro momento histórico. Patéticos, lamentables dinosaurios tendríamos que definir.